fisiológicas y psicológicas. Es decir, todo el ambiente y todo lo que nosotros somos a nivel interno determina lo que es nuestro estilo de aprendizaje. Y pues es todo aquello que controla la manera en que nosotros captamos lo que hay en el medio, lo comprendemos, lo procesamos a nivel neurológico y lo almacenamos y lo recordamos para después utilizar esa información o una nueva información. Entonces, pues básicamente eso es, ¿no? La manera en que naturalmente aprendemos en base a todas esas características que yo mencioné. ¿Y cuál sería el propósito importante de hacerles saber a los padres y a las familias el poder identificar nuestro estilo de aprendizaje y aún el estilo de aprendizaje de nuestros hijos, Elena? Fíjate que este es un propósito muy grande. Por lo regular, el sistema tradicional de educación que maneja en la mayoría de los países, el maestro va a enseñar en base a cómo aprende él. Entonces, el propósito de identificar el estilo de aprendizaje del individuo es precisamente para aprovecharlo, sobre todo para que el maestro y el padre de familia establezca el ambiente de aprendizaje que de alguna manera disponga más al niño para que se dé la enseñanza, o sea, para que el aprendizaje sea mucho más eficaz. Claro. Entonces, aquí la idea es precisamente yo determino mi estilo de aprendizaje, por lo tanto, tengo la oportunidad de explotarlo o de explotarlo con mis alumnos para que se dé principalmente el aprendizaje de lo que nosotros o del tema que queremos que ellos aprendan, porque de otra manera en un salón de clase pues solamente van a aprender aquellos niños que sean compatibles, su estilo de aprendizaje sea compatible con el del maestro. Claro, porque el proceso de aprendizaje pues varía de acuerdo a la personalidad, de acuerdo al medio ambiente, de acuerdo a muchos factores. ¿Cómo nos podrías explicar cómo es este proceso de aprendizaje, Elena? Mira, en términos generales, una cosa es cómo es el proceso de aprendizaje y otra cosa es el método ya práctico que debe de utilizar cada individuo. Pero el proceso de aprendizaje a nivel neurológico es más o menos el mismo para todos. El aprendizaje parte principalmente de lo que recibimos a través de nuestros sentidos. ¿Okay? Sí. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que olemos, etcétera. De ahí nosotros tomamos cierta información. Sí. ¿Okay? De toda la información que nosotros estamos recibiendo a través de nuestros sentidos, nosotros seleccionamos solamente una parte. Sí. ¿Okay? Esta información que seleccionamos a nivel neurológico ya la tenemos que organizar y la tenemos que relacionar con algún estímulo, con alguna palabra, con algún color, con algún olor, con algún movimiento. ¿Okay? Una vez que esta información ya está organizada, entonces ya es cuando nosotros ya se asimiló y la vamos a utilizar de una u otra manera, de manera práctica, de manera teórica, a veces únicamente para plasmarla en la hoja del examen, sí, etcétera. Pero estos tres procesos están muy estrechamente interrelacionados, o sea, no se pueden separar. Entonces, básicamente así se da el proceso de aprendizaje. Y aquí lo básico, para determinar el estilo de aprendizaje, pues tiene que ver con el paso 1 del proceso de aprendizaje, que es cómo recibimos, a través de qué estamos recibiendo la información del medio externo. Sí. ¿Y qué tipos de clasificaciones existen o qué tipo de maneras de enseñar existen o de recibir la información de la enseñanza? Mira, básicamente existen primordialmente tres tipos o otros tres, se les llaman sistemas de representación, o sea, ¿cómo represento yo el aprendizaje? Entonces, básicamente hay tres sistemas de representación, o los más conocidos, que es la representación visual,
la representación auditiva y la táctil o la kinestésica, que en realidad son cosas diferentes pero que van muy de la mano. ¿Ok? Son básicamente esos 3 sistemas de representación, y si tú te fijas nuevamente tiene que ver con nuestros sentidos. ¿Ok? Sí. Obviamente, entre más sentidos involucremos en el proceso de aprendizaje, más se fija lo que nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos o a nuestros alumnos. Claro. ¿Ok? Pero vamos a hablar, si quieres, de cada uno de ellos, ¿te parece? Claro que sí, Elena, sí, es muy importante. Mira, sí, vamos a empezar por el visual, claro, que yo creo que es el más común, ¿ok? O el que más gente tenemos, porque me incluye en esto. Sí. El sistema de representación visual es cuando traducimos toda la información en imágenes visuales antes de procesarla y de memorizarla. Es decir, si el maestro está dando la clase y está explicando algo de historia, las personas que tenemos el sistema de representación visual o que aprendemos, nuestro estilo de aprendizaje es visual, todo lo estamos viendo en nuestra mente a través de representaciones visuales. Sí, ¿Okay? Sí. Ahora, cualquiera diría que cuando hablamos de representaciones visuales estamos hablando de dibujos, sí. ¿Okay? No necesariamente. Sí. Digamos que hay como una clasificación de lo visual. Hay personas que ven en su cabeza dibujos, sí. ¿sí? Imágenes como si fuera una película o una caricatura. Sí, sí, sí. Sí, quiere decir que ellos, para aprender mejor, en todo su material deben de incluir gráficas, diseños, mapas, dibujos, diagramas, películas, todo lo visual. ¿Okay? Sí. ¿Por qué? Porque cuando lo auditivo lo convertimos en verbal, cuando lo auditivo lo convertimos en visual, entonces es nuestra mejor manera para organizar la información, para comprenderla y para transformarla. Claro, ¿Okay? Claro. Es decir, las palabras yo las estoy transformando en dibujos en mi cerebro. Sí. Y la segunda clasificación es cuando las personas ven algo impreso en su cabeza. Sí. Es decir, ellos ven palabras. Sí. ¿Ok? Sí. Tú estás leyendo un libro, por ejemplo, y las personas que son visuales pero que ven cosas impresas recuerdan perfectamente las palabras cual estaban en la página. Sin embargo, las que vemos dibujos, esas palabras que estamos viendo en una hoja las estamos traduciendo en dibujo. Una imagen, sí, correcto. Una imagen, exactamente. Entonces, eso es lo que ellos ven mientras están escuchando algo o están tratando de memorizar. De esa misma manera recuerdan, o sea, la imagen que evocan al momento de tratar de recordar algo son palabras. Claro. ¿Okay? Así las piensan. Entonces, y disculpa que te interrumpa, pero algo que me gustaría mencionar, que es bien importante. Yo, por ejemplo, en el caso de mi hijo que tiene autismo, él sabe muy bien identificar la palabra y no el dibujo, la palabra del tipo de videos que quiere ver. O sea que es visual, pero y es impresionante porque no sabe leer, pero identifica las palabras del nombre del video que quiere ver, identifica los números de teléfono a quien quiere marcar, si me quiere marcar a mí, a su papá, a sus hermanas. O sea que aún ellos tienen una capacidad también de poder que su estilo de aprendizaje sea visual con letras. Qué interesante. Exacto. Es que absolutamente el 100% del ser humano, independientemente de cuál sea nuestra condición, cuál sea nuestro grado de inteligencia cognitiva, o independientemente de, todos tenemos un estilo de aprendizaje. Claro. Entonces, en este caso, las personas que estamos hablando que ven algo impreso, es decir, palabras, a ellos les resulta mucho mejor si utilizan un resaltador en las palabras que les van a ayudar o que pueden ser más clave o importantes, ¿no? Sí. Entonces, ellos
ellos, al contrario, si tú le pones un diagrama o le pones ilustraciones, ellos se pueden llegar a confundir. Ellos necesitan leer, incluso necesitan escribirlo ellos mismos. Sí. Para que la información se dé de una manera más eficiente, para que reforzarla más eficientemente. Sí, para reforzarla, ¿verdad? Me imagino, la refuerzan de esa manera. Exactamente. Sí. Entonces, esto sí es bien importante porque, mira, por ejemplo, uno de mis hijos es muy visual y es como yo. Sí. Yo me acuerdo que a veces le decían, haz un resumen de una leyenda. Sí. Y entonces la leíamos y yo se la leía y él me la leía. Y él decía, hazme un resumen y me decía, es que no me acuerdo. Hasta que un día dije, bueno, y si este niño es visual, y toda la leyenda se la expliqué yo con dibujos. Sí. Le fui dibujando que una hormiguita y luego que todo se lo fui dibujando y luego mientras se le explicaba, ¿verdad? Al mismo tiempo. Sí. Cuando terminé de hacer el dibujo y de explicársela, se la volví a pasar y él, consiguiendo solamente el dibujo, me pudo decir el resumen de la leyenda. Exacto, eso es bien interesante porque en un salón de clases existen muchos tipos de personalidades. Por ejemplo, aquí las aulas son de 20 a 22 niños, entonces imagínate todo lo que encierra y a veces es bien importante enfocarse de acuerdo a la necesidad de cada niño, ¿verdad? Usar ciertas herramientas, todo tipo de herramientas para que la educación y la enseñanza pueda ser efectiva para todos, no clasificada para un tipo de niños exclusivamente. Digamos que ese es el reto del docente. Claro. El poder dar la misma información utilizando diferentes metodologías, tratando de llegar a cada uno de los estilos de aprendizaje de sus alumnos. ¿Para qué? Pues para que nadie se quede rezagado, para que tú aprendiste con el diagrama que yo te puse en el pizarrón y tú aprendiste con lo mismo del diagrama pero que venía en el libro escrito y tú aprendiste con la explicación auditiva que yo te di y tú aprendiste porque te puse a hacer algo con tus manos o una obra de teatro que representaba lo que yo estaba haciendo. Entonces, de un tema muchas veces tienen que explicarlo o sacar varias actividades que abarquen todos los estilos de aprendizaje y eso en realidad requiere mucho compromiso de parte del docente porque requiere un esfuerzo mayor y pues desafortunadamente algunos no lo quieren hacer. Claro, algo que es lo más fácil. Claro, algo que es bien importante, que el estilo de aprendizaje de cada niño no compromete el intelecto, o sea, como decías, tu hijo tiene un intelecto que es bueno, que es normal o que puede ser superior. Y realmente muchas veces estigmatizan a los niños porque no aprenden igual que los otros o a la manera del maestro. Yo lo he experimentado también con una de mis hijas que llegaba frustrada y me decía, es que yo no aprendo como aprenden los demás, ¿qué tengo? Bueno, si tienes algo que no te ayuda a aprender como la maestra explica, pero tu coeficiente intelectual es muy bueno, o sea, ya tiene una capacidad de inteligencia muy superior, yo pienso. Y aún así, cuando empecé a buscar el estilo de poderle enseñar, de buscar gente que la capacitara de otra manera, la niña empezó a despegar de una manera sorprendente. Entonces, los maestros tienen que entender que el estilo de aprendizaje, si no es compatible con el que el maestro está enseñando, no quiere decir que pueden estigmatizar a los niños y decir que su intelecto no es bueno. Y aún con niños que tienen problemas de aprendizaje o con niños que tienen un tipo de retraso, aún ellos no podemos decir que no tienen un intelecto que les pueda permitir aprender de cualquier otra manera, visual, táctil, o sea, aún hasta con aromas, ahora mucha gente lo utiliza. No, definitivamente, mira, así rápidamente, yo vi un estudio, como un experimento que hicieron en el área de psicología, un video, me tocó verlo, en donde a niños de habla inglesa les ponían en una banda que se iba moviendo diferentes frutas, pero les estaban enseñando el nombre de la fruta en ruso. Sí. Entonces les ponían la fruta y luego le ponían un cartoncito con el nombre o la palabra de esa fruta pero escrita en ruso y el niño trataba de aprendérsela.
Entonces sacaron de cada niño y dijeron, bueno, ¿cuántas te aprendiste? No, pues yo me aprendí 4 de 20 palabras, por ejemplo, ¿no? Entonces se dieron cuenta que el porcentaje era muy poquito, era muy bajito de la cantidad de letras, de palabras, perdón, en ruso que habían aprendido, y entonces en la siguiente ronda les pusieron otras frutas con otras palabras, pero en esta ocasión permitieron que los niños que quisieran tocarlo la tocaran, que los niños que quisieran que les repitieran la pronunciación varias veces lo preguntaran, incluso les permitieron que olieran las frutas, y eran frutas diferentes a la primera ronda, y entonces volvieron a preguntarle el nombre de las frutas que habían aprendido, y la cantidad de palabras aumentó sustancialmente. ¿Por qué? Porque se involucraron mucho más sentidos. Claro, ¿Okay? claro. Entonces es muy importante, pero bueno, siguiendo con lo que son los estilos de aprendizaje, en el caso del estilo de aprendizaje auditivo, aquí en general el individuo tiene que utilizar ruido, música, canciones, lecturas audibles, historias audibles, explicaciones verbales, información grabada, conversaciones e incluso el sonido de su propia voz. Claro. Aquí también podemos utilizar dos clasificaciones. La primera, pues el que es netamente auditivo, que comprenden y procesan la información mejor cuando alguien la dice verbalmente. Pueden necesitar música de fondo o escuchar solamente la conferencia, ¿no? Sí. No sé, muchos adolescentes tienen este estilo. Okay, y están estudiando y los papás no sabemos por qué al mismo tiempo que estás haciendo tarea estás escuchando música. Bueno, pues porque ellos de alguna manera necesitan ese estímulo para aprender. Y la siguiente clasificación serían que son alumnos, se les llama alumnos verbales, no auditivos, verbales, porque ellos necesitan oír y decir las palabras ellos mismos. Es decir, son las personas que tienen que leer bajito pero en voz alta, es decir, no leen en su mente, están leyendo y están leyendo muy bajito, porque necesitan escuchar su propia voz. Estas personas suelen grabarse mientras están estudiando y luego poner la grabación para escucharse. Elena, ¿nos pudieras decir rápidamente los otros dos estilos? Porque ya nada más nos quedan 2 minutos y por cambios del horario que hubo hoy, para que la gente se quedara con esta información. Claro que sí. Mira, los otros dos van de la mano, es el táctil y el kinestésico. Aquí se refiere a tocar. Sí. Táctil es tocar, kinestésico se refiere a movimiento. Sí. Entonces, estos son niños que se mantienen más alertas en una situación de aprendizaje. Sí. Ellos reciben mejor la información cuando pueden tocar o cuando tienen movimiento, cuando se les permite el movimiento y el docente no los quiere tener todo el tiempo sentados. A veces estos niños se confunden con niños hiperactivos porque necesitan el movimiento, ¿okay? Pero son niños que aunque se estén moviendo y estén por debajo de las sillas o de las mesas, el maestro les pregunta y ellos responden correctamente. Claro, ¿Okay? Sí. Entonces, aquí hay 4 clasificaciones donde involucramos las manos, el cuerpo, hacer dibujos, por ejemplo, o escribir, pero al final de cuentas es movimiento con las manos. Claro. Entonces, son niños que aprenden, por ejemplo, los que incluyen manos, ellos aprenden mejor construyendo, ensamblando, clasificando cosas, apartándolo, pues. Ellos trabajan mejor con materiales texturizados, manipulando objetos. Sí. Cuando se involucra el cuerpo, ellos tienen que caminar, saltar, jugar, bailar, hacer cualquier movimiento corporal, ¿no? Entonces, no sé, escribiendo los que son de esta clasificación, pues todo lo tienen que escribir, todo lo que escucharon, todo lo que lo vieron, tienen que hacer su resumen, porque al momento que lo escriben, ellos lo captan más. Ahora, esto es importante, y sí lo quiero decir porque antes de que se me acabe el tiempo, claro, no tenemos un solo estilo de aprendizaje. Sí. ¿Ok? Sí. Podemos tener los 4, pero siempre hay uno que predomina más. Sí. ¿Ok? 1 o 2 que predominan más. Por eso hay que identificarlo como papás y como docentes y utilizarlo, pero siempre combinando otros estilos de aprendizaje
¿verdad? Para que se dé mucho mejor el aprendizaje. Entre más estímulos y más sentidos estemos involucrados, se dan más asociaciones. Y si tú te acuerdas, en el proceso de aprendizaje dijimos que las asociaciones son importantes. Claro. Entonces, entre más asociaciones se den, más fácil vamos a evocar aquello que estamos aprendiendo. No, pues muy interesante, Elena, te agradezco mucho la información y pues le queremos decir a nuestro público que nos está viendo por livestream que hubo un cambio en el horario y que por eso un poco de la información que de la introducción que va más adelante del programa no se pudo ver, pero toda esta información que se alcanzó a captar es muy importante y me gustaría que la gente la siguiera viendo en nuestra página web www.specialfamily.net. Y a ti, Elena, pues muchísimas gracias. Unas palabras ya para despedirnos. Pues nuevamente agradecer la oportunidad que tú me das para proporcionar esta información, porque yo sé que habrá gente que no la conocía y les llame la atención para utilizarla en sí mismos o en sus hijos, y habrá otras personas que ya la conocían y que ojalá que la información que se les esté proporcionando sea algo que enriquezca más la inquietud que tenemos como papás para que nuestros hijos aprendan de una manera mejor, menos traumática, porque a veces es así, y que todos estos recursos es también con la finalidad de que como papás no batallemos tanto. Claro. en ayudar a nuestros hijos en el proceso de aprendizaje. Entonces, ojalá les haya sido de utilidad y pues nuevamente muy agradecida por la invitación. No, gracias a ti, Elena, y pues nos vemos para un próximo programa. Primeramente Dios, hasta luego. Hasta luego.